Buenas tardes, profesora Mara Isabel. Habla Jonathan Alexander Cristancho, estudiante del programa de Química de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación voy a realizar la sustentación del trabajo final de la materia de investigación aplicada. Como título tiene este trabajo: Estudio de una alternativa de mejoramiento en el proceso de curtido con alto agotamiento de cromo para la curtiembre tradicional El Cacique en la ciudad de Valledupar. La pregunta de investigación: el proceso alternativo de curtido con alto agotamiento de cromo puede producir cueros con mejores características físico-químicas, ayudar a reducir costos y volumen de efluente contaminado en comparación con los métodos tradicionales empleados en la curtiembre El Cacique. La introducción. El curtiembre es el proceso químico a través del cual se transforman los pellejos de los animales en cuero. Este se realiza para reforzar la estructura proteica del cuero a través de un enlace entre las cadenas de pépticos. En la actualidad, este sector económico experimenta muchas dificultades debido a los costos de producción y a los volúmenes de contaminación tan grandes generados. Alcance, límite y pretensiones. El alcance sería: el siguiente trabajo será aplicado en la empresa El Cacique de Cueros en la ciudad de Valledupar. Límite: solo se optimizará el proceso de curtido. Pretensiones: optimizar el proceso de curtido para disminuir los costos y obtener cueros de mejor calidad. La justificación: la compañía El Cacique en Valledupar afronta una gran crisis económica debido a que los compradores se quejan de la calidad de sus productos y sus elevados precios. Por este motivo, se desea disminuir los costos de producción de cueros optimizando el proceso de curtido. Para esto se encomienda al químico diseñe una estrategia de aplicación que permita lograr los fines propuestos. La definición del problema es que los volúmenes altos de efluentes, los altos costos de producción y altos residuos de cromo. Objetivos. El objetivo general: estudiar y comparar las alternativas del proceso de curtido de cuero con la técnica de alto agotamiento de cromo para establecer su factibilidad e implementarla, mejorando la calidad del producto, reduciendo costos y siendo amigable con el medio ambiente. Objetivos específicos: determinar las diferencias físico-químicas de las dos técnicas, el convencional y el de alto agotamiento de cromo. Diseñar un método de comparación de los insumos consumidos en las dos técnicas. Demostrar que con la nueva técnica se reducirán los costos en los insumos. Exponer con la nueva técnica que las concentraciones de cromo total disminuyen sobre el impacto ambiental. La intervención del profesional química dentro del estudio de las dos técnicas, y como parte fundamental del estudio de las dos técnicas, la intervención del químico son: como primero, remover las grasas sobrenadantes por flotación con aire disuelto y filtrar los baños residuales antes de procesarlos. Seleccionar el agente precipitado del cromo. Cuanto más insoluble sea el agente precipitante de carácter básico, la velocidad del suministro de los oxidrilos será más lenta, lo que conduce a la formación de un precipitado más grueso y por lo tanto mucho más fácilmente separable, aunque obviamente se requiere de mayor tiempo para la precipitación total del cromo. Según los criterios antes mencionados, por su poca solubilidad, el agente precipitante ideal es el óxido de magnesio. Entonces la reacción sería óxido de magnesio más agua más cromo para producir óxido de cromo más magnesio. Luego de esto se añade lentamente el agente precipitante del cromo con agitación continua en el tanque precipitador. Para ello se debe controlar el pH durante la precipitación. En este se ajustó el pH hasta obtener un valor de 9.
También controlar los tiempos de precipitación. El lodo del cromo sedimenta totalmente mediante reposo de una noche o 24 horas. Eliminar el líquido sobrenadante y filtrar los lodos sedimentados. Una vez precipitado el cromo como hidróxido de cromo, es necesario disolverlo para introducirlo nuevamente al proceso de curtido. Para este objeto se sigue el siguiente procedimiento: disolver el precipitado filtrado, el óxido de cromo, con ácido sulfúrico concentrado. La adición de ácido debe hacerse con agitación permanente hasta obtener un pH de 2.5. La reacción que se verifica es la que se muestra ahí en un cuadrito, que sería óxido de cromo más ácido sulfúrico para producir sulfato de cromo más agua. La solución de sulfato de cromo obtenida puede ser reciclada en el proceso de curtición, reemplazando hasta un 30% de las sales de cromo frescas. Con esto se estaría aportando a la reutilización de este insumo como una técnica de reducción de los niveles de cromo en agua, disminuyendo aún más las concentraciones de cromo en las aguas residuales, y con ello estaríamos aportando a la reducción de costos en los insumos y además a la conservación del medio ambiente. Pues como es de saber, el cromo es una sustancia peligrosa que se transporta en el agua y que puede ser absorbido por los vegetales, de modo que su ingreso en los organismos vivos, no solo a nivel local sino regional, ocurre principalmente a través del recurso hídrico y de los alimentos. Esta sustancia, al ingresar a los organismos, ya sea por ingestión, contacto o inhalación, genera efectos muy nocivos de orden genético, mutagénico y carcinógeno. De esta manera, los altos niveles de cromo en aguas residuales generadas en los curtiembres que implementan procedimientos de curtido al cromo representan una gran amenaza para los organismos vivos. Bueno, y además de esto, la intervención del profesional en química dentro de todo el estudio de las dos técnicas es ayudar a estandarizar los parámetros de uso, como son las temperaturas, los valores de pH, concentraciones y demás requisitos de cumplimiento de cada uno de los insumos, cumpliendo con los requisitos de la normatividad legal establecida, para así lograr demostrar la diferencia al implementar la nueva técnica. Bueno, la siguiente diapositiva sería el procedimiento de los dos procesos, el piquelado para luego obtener como producto final el curtido de los cueros. En este cuadro se puede observar el proceso de las dos técnicas, la técnica convencional y la nueva técnica que es con alto agotamiento de cromo para lograr implementarla. Entonces, bueno, dentro de la técnica convencional, el piquelado, el proceso sería adición del cloruro de sodio, la sal, con una concentración mayor o igual a 6 grados Baumé. Adición de ácido fórmico, seguido del ácido sulfúrico, para disminuir el efecto de enmascaramiento y aumentar la penetración del ácido sulfúrico. El pH de la piel baja desde un aproximado de 8.3, pH en el cual termina el proceso de purga, hasta un pH de 3.5. De ahí pasaría al proceso de curtido, donde se le añade al baño 6% de sulfato de cromo básico respecto al peso de la piel a curtir. El pH final de la solución alcanza un valor entre 3.8 a 4.2 gracias a la adición de un agente basificante, comúnmente óxido de magnesio, que sería una basificación rápida. Bueno, ya para el proceso de la nueva técnica con alto agotamiento de cromo, en el proceso de piquelado sería la adición de cloruro de sodio con una concentración igual a 6 grados Baumé, adición de ácido débil como el fórmico, seguido de un ácido fuerte como el sulfúrico o de un agente enmascarante. pH menor a 3.5, puesto que a un pH de 4 solo la mitad de los grupos
carbonilos se encuentran reactivos. Luego, igualmente que el anterior, pasaría al proceso de curtido. Gracias al pH del piquel, la sal de cromo es absorbida con mayor velocidad. Trabaja con igual o menor porcentaje de la sal de cromo que el proceso convencional. El alto agotamiento de cromo acontece gracias a la filación del cromo después de su penetración. Por la formación de complejos de las sales de cromo se realiza una basificación controlada y gradual con un pH de 4.2. Bueno, la siguiente diapositiva es un método de comparación de los insumos. Entonces, y realicé esa tabla haciendo la comparación de los insumos para cada técnica en los dos procesos que hay, curtido y piquelado. Entonces, para curtido, los diferentes insumos que se necesitan a las diferentes concentraciones, los pHs y las temperaturas. Entonces, está como a manera de comparación digamos de las concentraciones de cada uno, y demostrando que en la técnica de alto agotamiento de cromo las concentraciones son más bajas, los pHs en algunos son más bajos. Entonces, en esta tabla se muestra prácticamente la comparación de los insumos requeridos para cada técnica. Hice una nota que es que la técnica convencional versus la técnica de alto agotamiento de cromo. En el proceso de piquelado no vemos la necesidad del consumo de agua y las concentraciones de ácido y sal son más bajas respecto al convencional, ya que para el proceso de curtido vemos que no hay consumo de dolomita, nastacin y agua en la técnica de alto agotamiento de cromo. Entonces, lo que se logra ver es que en la nueva técnica se genera menos consumo de insumos. Entonces, bueno, entonces con esa tabla se logra evidenciar que para la nueva técnica hay menor consumo de insumos necesarios para cada uno de los procesos de piquelado y curtido. La siguiente sería la parte de concentración de cromo total. Entonces, igual, pues se hace ya el análisis se hace en la parte final, ya las aguas residuales. Entonces ya son las partes después de finalizar el proceso de curtido. Entonces, pues en la tabla se evidencia que de acuerdo a la norma, ella nos pide menor o igual a 15 miligramos de cromo sobre litros de solución. Entonces, los resultados obtenidos en el convencional fue de 6.913 miligramos cromo sobre litro de solución. Y comparado con la técnica de alto agotamiento de cromo, esta concentración fue muchísimo menor. Fue de 1.249 miligramos cromo sobre litro de solución. Entonces, pues también realicé una nota que al final del proceso de curtido con la técnica de alto agotamiento de cromo se obtienen concentraciones menores a la técnica convencional y al requisito de la norma. Por ende, pues sería una buena técnica porque estaríamos aportando con la no contaminación del agua, de las aguas residuales, las que se arrojarían a los recursos hídricos. La siguiente diapositiva son las propiedades físico-químicas. Son propiedades que se le realizan a los cueros también. Y hice la comparación de acuerdo a una norma. Entonces están cada una de las propiedades. Resistencia a la rotura, porcentaje de elongación, resistencia al desgaste simple, resistencia al desgaste doble, rotura de flor, estallido de flor. Está el requisito de cada uno de acuerdo a la norma. Entonces dice que para resistencia a la rotura debe ser mayor o igual a 12.
Para el porcentaje de elongación debe ser menor o igual a 60. Para resistencia al desgaste simple debe ser mayor o igual a 20. Para resistencia al desgaste doble debe ser mayor o igual a 92. Para rotura de flor mayor o igual a 7. Estallido de flor mayor o igual a 10. Al hacer la comparación de las dos técnicas, vemos que la técnica convencional hay muchas propiedades que están por fuera de la norma, y ya comparado con la nueva técnica de curtido de alto cromo se mejoran las propiedades y se mejoran notablemente. Al compararlas con la norma, están por encima de los rangos y por debajo de los límites que pide la norma. Entonces, pues a simple vista esta técnica sería muy buena al lograr implementarla para este tipo de curtiembres. También realicé una nota que, de acuerdo a esta tabla, a la tabla número 3, observamos que para la técnica de alto agotamiento de cromo sus propiedades mejoran significativamente al convencional, y que este tiene valores fuera de la norma. Este sería la técnica convencional, que, como lo vemos, tiene valores por fuera de la norma. Bueno, y ya como pues conclusiones, los resultados obtenidos con la técnica de alto agotamiento de cromo nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: que después de hacer el estudio y comparar las dos técnicas, se pudo observar que la implementación de esta técnica de alto agotamiento de cromo se mejoran notablemente las propiedades físico-químicas, como lo son resistencia a la rotura, porcentaje de elongación, resistencia al desgaste simple y demás propiedades obtenidas. Con ello, podemos dar garantía a nuestros clientes de que el tipo de producto adquirido cumple no solo de acuerdo a una norma, sino que además está llevando un producto de calidad garantizada, y que nosotros como industria estamos aportando a la conservación del medio ambiente, mejorando y tecnificando nuestros procesos y reduciendo costos para ser competitivos a nivel industrial. Entonces, también pues como cierre de conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas, podemos garantizar y se podría implementar esta nueva técnica para para esta curtiembre del cacique, ya que pues las propiedades obtenidas y la reducción de costos en cuanto a insumos, pues se ve notablemente que reduce mucho y las propiedades las mejora bastante. Bueno, y ya para la siguiente sería pues la bibliografía, y como último sería agradecer por la atención prestada y, y nada, muchas gracias, profe, y muy buena tarde, hasta luego.